vamos a comenzar al tema de hoy. El tema de hoy era completar algunos aspectos de la respiración, ver la importancia de la respiración consciente y de la respiración, otra modalidad que es una visión un poquito más sutil del fenómeno respiratorio que nos lleva a prácticas más meditativas. Quería comentar esta imagen. Esta es una imagen sacada con un aparato, se llama Beografía, se llama con esa imagen. El aparato es GDB, dicen cuando se habla a nivel internacional, ¿no? El GDB es un aparato que lo que capta es la emisión de energía alrededor, la ionización que se produce alrededor de nuestra piel. Y un sistema de software sofisticado que han desarrollado en la Universidad de San Petersburgo, pues da ese tipo de imagen. Esa es una imagen de una persona real. Hace años, un curso que yo di en Barcelona, resulta que estaba allí, estaban con ese aparato, una amiga mía, y entonces estaban haciendo mediciones así al azar a gente. Y esta es la medición de un señor que era abogado, que nunca había hecho nada de meditación, ni de yoga, ni de nada. Y entonces, como veis, está la imagen como esa corona energética de color azul, que debe ser homogénea, de un cierto grosor, está rota por muchas zonas, ¿no? Eso es muy típico de una persona estresada, y en la visión frontal, en la cabeza hay como un circulito, ¿no? Que es como una actividad mental importante, ¿no? Esa persona se le hizo la medición justo cuando estaba entrando en la sala, y después practicamos durante unos 7, 8, 9 minutos la respiración concentrativa, y se le volvió a medir y se obtuvo esa imagen. Fijaos la diferencia abajo, ¿no? Entre esta imagen, por ejemplo, con las roturas que tiene, y esta otra imagen mucho más amplia, más ancha y más íntegra, toda la capa energética. Y por supuesto, aquí había una zona desplazada hacia la izquierda de la imagen, ¿no? Hacia la derecha en vista de la persona, hacia la izquierda de la imagen. Esto está mucho más centrado, más como debe de estar. Este es el efecto a nivel energético en una persona no entrenada, una persona que no tiene ningún tipo de experiencia, ni de técnica, ni de control, simplemente que como llega de la calle, se sienta, hace el ejercicio unos cuantos minutos y se produce esa regulación. Bueno, te digo que una persona real, una persona que está muy estresada por su trabajo, y estas mediciones se hicieron en otras muchísimas personas, y siempre los resultados fueron los mismos. Había una diferencia en la estructura energética de esa persona antes y después de la práctica. Quiere decir que una respiración con un mínimo de dirección, con un mínimo de estructura, de control, va a producir una regularización de nuestro flujo vital, de nuestro flujo de energía. Y eso se consigue haciendo lo que se llama la respiración consciente. Una respiración consciente de la que seguramente habría escuchado hablar muchísimo, porque hoy y cada día más se hablará de ella, es distinta de la respiración automática. Nosotros desde que nacemos con una inspiración, gracias a la cual se produce la soldadura de nuestros tabiques en nuestro corazón fetal, y en los primeros momentos, primeros signos de vida en el exterior, el niño que llora o que da un grito, y sobre todo que llora, ¿no? Con una inspiración. Y cuando nos morimos exhalando aire, una expiración con S, que la última expiración con S es lo que se llama la expiración con X, ¿no? Expirar con X es emitir el último aliento. Y durante todo ese tiempo, de día y de noche, en todo momento, estamos respirando de manera continua, de una manera automática. Obviamente, ese es un sistema que está muy bien pensado, porque si tuviéramos que pararnos, ahora tomo aire, ahora suelto el aire, de manera voluntaria, pues imaginaos lo que pasaría si nos distraemos y se nos olvida respirar y tal. Es fantástico que esté automatizado. Pero la respiración tiene algo que no tienen otras funciones orgánicas vitales, como por ejemplo, uno no puede decirle al riñón ahora filtra más, ahora filtra menos, pero nosotros sí podemos decidir: tomo aire más lento, tomo aire más rápido, hago pausas, no la hago. Es decir, aunque la respiración es una función automática, tenemos la posibilidad de modificarla de manera voluntaria. Y eso permite que la respiración
en un momento determinado deje de ser automática para ser consciente. Y esa posibilidad que da lugar también a que sea una potente herramienta de control y de regulación del sistema nervioso vegetativo, nos permite desarrollar lo que se llama la atención plena. Gracias a la respiración y gracias a la conciencia del cuerpo podemos darnos cuenta de nuestra presencia aquí y ahora. La respiración consciente se utiliza en muchísimas técnicas de tipo meditativo y en técnicas más avanzadas para llegar a niveles y estados superiores de conciencia. Eso tomando como base de que la respiración siempre está presente, que no nos la podemos olvidar en la casa, nos podemos olvidar un CD, tenemos un CD con técnicas de relajación y eso, y se nos olvida en la casa, o no nos funciona el aparato, o no hay electricidad, pero la respiración va siempre con nosotros, no se nos puede olvidar en ningún lado, y eso nos permite que a través de la técnica respiratoria, a través de esa respiración consciente, la podamos utilizar como refugio. ¿Refugio de qué? Pues refugio de lo que he puesto yo ahí, nuestras tempestades mentales. Esas tempestades mentales, es decir, cuando nuestros pensamientos, nuestras emociones van desbocados, hay está revuelto nuestro mar interior, está con un oleaje por encima de lo que nos gustaría. De la misma manera que un barco, cuando ve que una tempestad es mayor de lo que le convendría, se dirige a un puerto seguro para anclar y estar refugiado. De la misma manera, cuando hay esas tempestades internas, tomar refugio en nuestra respiración, conectar con esa parte consciente de la respiración voluntaria y bien trabajada y bien dirigida, nos permite defendernos, nos permite afianzarnos de esa inclemencia de nuestra propia mente. Para que esa respiración consciente sea efectiva, obviamente, como cualquier otra técnica o cualquier otra disciplina, ha de estar bien entrenada. No funciona, y esto es muy importante, no funciona el hecho de no entrenar la respiración y el día que estamos más nerviosos, que estamos más descontrolados, ese día queremos aplicar una técnica respiratoria. Muchas veces he escuchado a personas decir, y traté de respirar con calma y tal, y no pude, la verdad es que no pude, me tuve que tomar la pastilla. Y cuando yo le pregunto, ¿y usted habitualmente entrena respiración? Dice, no, yo no. Pero vamos a ver. Me está diciendo que una técnica, una habilidad, una destreza que no ha entrenado, que no tiene en condiciones normales, la quiere aplicar en condiciones de alto estrés emocional. Es absurdo. Es absurdo. Funciona cuando se entrena. Cuando no se entrena, no funciona. Por lo tanto, para que todo esto que vamos a hablar sea efectivo y dé su fruto, que lo dan y distintos estudios demuestran que lo da, es necesario que tengamos un entrenamiento previo. Y la respiración consciente no solamente es una herramienta que nos permite acceder a cualquier otro tipo de técnica, sino que por sí misma se convierte en una herramienta, en una verdadera práctica meditativa. Es decir, podemos practicar la meditación en la respiración o podemos utilizar la respiración para entrar en niveles meditativos. Puede ser con una herramienta más o puede ser una práctica en sí misma. Hay una especie de ecuación que no debéis de olvidar que es muy interesante, que yo repito mucho e insisto en ella y la mayoría de las veces se olvida. Nuestra mente está en calma cuando se dan una serie de circunstancias. Nuestra mente no se calma simplemente por el deseo o la voluntad de quiero estar tranquilo. ¿Qué ilusión me haría estar tranquilo? Quiero dejar de estar nervioso. Me gustaría estar de un modo distinto. Simplemente con el deseo, con la intención de querer decir me gustaría estar de un modo distinto al que estoy en estos momentos, la mente no se calma. Porque la mente toma su configuración, es decir, da su respuesta en función de las aferencias que van llegando a ella. Es decir, en función del tipo de información que le llega, elabora una respuesta que trata de ser congruente. Cuando nuestra respiración está bloqueada, es una respiración como hablamos la vez anterior, del patrón respiratorio personal y todo esto. Cuando el patrón respiratorio está bloqueado, la sensación, o sea, la información que se le envía al cerebro es una información de alarma, de peligro, de tensión. Cuando nuestro cuerpo tiene
contracturas musculares, tiene tensiones musculares, hay zonas que están con un tono muscular distinto del que debería, le estamos mandando al cerebro información de peligro, de que algo puede suceder, etc. Y si la respiración y el cuerpo al mismo tiempo están mandando esa información, nuestro cerebro, nuestra mente, lo que va a entender es que tenemos que salir huyendo, que tenemos que defendernos de algo o que algo malo puede suceder. Por lo tanto, estructura sensaciones de peligro, sensaciones de alarma y estructura respuestas que sean congruentes con esa información que le está mandando. Quiere decir que si una persona está sentada en el sofá pero está respirando como si nos persiguiera el asesino ese de martes 13 con la sierra eléctrica y la musculatura está en una tensión como si tuviéramos que huir o escapar de algo, sentado en el sofá tranquilo viendo la tele un viernes por la tarde en nuestra casa, nuestro cerebro está generando tensión y angustia. Por lo tanto, si queremos tener eso independientemente de lo que sucede a nuestro alrededor, si encima a nuestro alrededor tenemos problemas o tenemos discusiones o tenemos cualquier otra cosa, pues mucho peor, ¿no? Pero en condiciones normales, nuestra mente va a generar modos de estar en el mundo en función de la información que le llegue. Y esa información la mayoría de las veces, como podéis suponer por lo que he hablado hasta ahora, es no consciente, porque no tenemos conciencia de la respiración y no tenemos conciencia del tono muscular. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener una respiración controlada, es decir, congruente con el momento vital, si yo estoy sentado en mi casa después de una jornada laboral, tranquilamente en el sofá, en un sillón, en una silla, donde sea, estoy tranquilamente, esa respiración ha de ser congruente con un momento de relax. Si tenemos una respiración controlada y nuestro cuerpo está en distensión, la mente entonces está en calma. Podemos entender de esta sencilla ecuación que cuando la mente está agitada, alguna de esos dos parámetros es que no está funcionando bien. Si tomamos conciencia de ello y eliminamos las tensiones corporales, equilibramos esas tensiones corporales y regularizamos nuestra respiración, regularizar la respiración, eliminar las tensiones, tiene como consecuencia que la mente se calme. Esto es muy importante que lo entendáis, porque siempre cuando tenemos una sensación de angustia, tenemos la tendencia a tratar de buscar, identificar una justificación, una historia de algo que nos ha pasado en el día, una discusión que hemos tenido, o nos inventamos algo, o algo ha sucedido, sea lo que sea, que a lo que atribuimos ese estado mental, y si no encontramos algo que sea suficientemente convincente como para atribuirle una explicación que a nosotros nos deje pues tranquilo en ese sentido, pues mucho peor, porque entonces la persona empieza a decirse: me siento muy mal, me siento angustiado, pero me debería sentir bien, no tengo nada para sentirme mal, pero me estoy sintiendo mal, esto es terrible, voy a perder la cabeza, no puedo controlar, en fin, que cualquiera de las explicaciones que uno se monta en estas situaciones, pues no suele ser demasiado agradable. Bien, en la respiración tenemos que distinguir dos aspectos importantes. Uno es el aspecto fisiológico y el aspecto de técnica, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estaba hablando la semana pasada del patrón respiratorio personal, de observar los tiempos, la duración, la amplitud, todo eso es técnica respiratoria. Hay una fisiología respiratoria que hablaba también de la oxigenación de los tejidos, de la transformación del oxígeno y la glucosa en energía, todo eso es fisiología respiratoria. Entonces hay un nivel más biológico, más técnico, y hay otro nivel que podríamos decir que es más sutil, más espiritual, y es el de llegar a ser respiración. ¿Qué significa eso de llegar a ser respiración? Pues significa que hemos pasado por un primer nivel de aprendizaje de la técnica, de una disciplina pues con unos parámetros, con una serie de aspectos que tenemos que observar, pero cuando ya eso lo hemos trabajado suficientemente bien como para tenerlo integrado y tenerlo automatizado, es como el que juega al tenis sin tener que pensar si el peso va en la pierna derecha o va en la pierna izquierda, o si gira el hombro más o menos, simplemente lo hace de manera automática porque lo ha entrenado tantas veces que ya no tiene que pensar cómo es el movimiento.
Entonces, cuando nosotros no tenemos que pensar, no tenemos que estar atentos a si ahora suelto el aire o si ahora retengo, y trascendemos la mera técnica, pues llegamos a ser respiración. Lo primero, por tanto, el primer nivel es un nivel técnico de tomar conciencia de nuestro patrón respiratorio personal, darnos cuenta de qué es lo que no hacemos bien y tratar de compensarlo y eliminar los bloqueos. Establecemos a partir de ahí una respiración suave, profunda, rítmica, en calma. Y tras un tiempo de entrenamiento somos capaces de trascender la dimensión meramente técnica y fisiológica y permitimos como que la respiración nos respire. Es decir, la respiración a ella se convierte más en un arte que en una técnica. Deja de ser una ciencia con unos conocimientos y tal, como para ser un arte sutil de permitir tener conciencia de la entrada y la salida del aire de una manera suave, en calma, como si todo tú fuese respiración. Eso es algo que yo suelo repetir en distintas técnicas respiratorias. En un momento determinado voy diciendo, permite que la respiración te respire como si todo tú fuese respiración. Entonces trascendemos los pulmones, trascendemos el diafragma, trascendemos los ritmos, los tiempos, y es como si todo el cuerpo entrase en una respiración sutil, fluida, armónica, conectado con esa especie de respiración cósmica del universo. Obviamente eso es algo a lo que se puede llegar a través de un trabajo previo. Sin trabajo no se llega a esa sensación, no se llega a ese fluir como si todo tú fuese respiración. Pero no pensar que esa es una meta lejana de un meditador del Himalaya, sino que otros alumnos antes que vosotros ya lo han conseguido a través de su práctica, su trabajo y su dedicación. Así que no es algo inalcanzable, sino que con una cierta disciplina y una cierta constancia podemos llegar a trascender esa técnica y vivir la respiración como un todo. Entonces, a ese momento de trascendencia de la respiración como función fisiológica, cuando tenemos esa experiencia, lo llamamos el aliento vital. Decimos que hemos pasado de una respiración meramente fisiológica a la experiencia del aliento vital cuando todo nuestro ser fluye en esa respiración armónica. Eso es un aspecto, ya digo, más elevado, más sutil, más meditativo del tema respiratorio, que no es en el que estamos ahora. Ahora tenemos que empezar por donde tenemos que empezar, que es por la técnica, pero es un aspecto muy interesante y sobre todo que es posible experimentarlo con un cierto trabajo.